están, hermanos? Bueno, hermanos, encontré, hermanos, una enseñanza que bendijo mi vida y quiero compartirlas con ustedes. Y se llama 3 clases de personas. Amén. La Biblia nos enseña, hermanos, de 3 clases de personas. Y yo quiero que en este día podamos analizarnos cada uno de nosotros en qué tipo de personas entramos tú y yo. Amén. Dice, hermanos, 1 Corintios 2, 14 y 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Podemos entender un poquito, hermanos, y podemos ver aquí 2 tipos de personas: el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre natural dice que el que no puede discernir lo espiritual. Amén. Y yo creo que todos los que estamos en esta casa de Dios, en esta iglesia, todos son hombres espirituales. Amén. 1 Corintios 2, 14 y 15. Entonces, hasta ahí ya descubrimos dos tipos de personas. Por lo general, la Biblia divide a todos los seres humanos en 2 grandes grupos: el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre natural es aquella persona que aún no ha sido regenerada, que no tiene a Cristo en su corazón y, por supuesto, no ha experimentado un nuevo nacimiento. Este grupo anda bajo la influencia y dominio del mundo, vive según sus instintos, cegado y atrapado en las cosas terrenales. Podemos ver, hermanos, entonces el hombre natural está bajo su instinto, bajo sus deseos. Dice que está cegado y está atrapado en las cosas terrenales. Tú y yo, hermanos, sabemos perfectamente quién es ese hombre natural. Amén. Andábamos haciendo lo malo, andábamos pecando, hacíamos cosas indebidas, cosas que a Dios no le agradaban, nos dejábamos guiar por nuestros instintos, por nuestros deseos, porque éramos personas naturales, que no habíamos tenido un encuentro, que no podíamos discernir las cosas espirituales y que a lo mejor en nuestro camino nos encontramos un cristiano y le decíamos: ese está loco. No sé si de casualidad te ocurrió a ti, porque dice que las cosas para el hombre natural son locura. ¿Cuántas veces has tratado de explicarle a las personas y te toman como loco? No te pueden comprender, ¿sí? Te pueden decir fanático, te pueden decir religioso, porque vas en contra de este mundo, porque tú ya no practicas ahora el pecado, porque ahora ya no haces lo que tu instinto te dice, ahora ya no estás cegado, ahora ya no estás aferrado a este mundo, ya no estás aferrado al viejo hombre, ¿sí? Y ahora eres una nueva criatura. Amén. Pero como tú vas en contra de este mundo, por eso dice ahora en las Escrituras que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Porque este mundo va en una corriente. En este mundo es muy fácil fornicar, adulterar, engañar, celar, tomar venganza. Tener 1, 2, 3 mujeres, igual a mujer, tener sexo libre, ¿sí? Pero cuando tú empiezas a tener un encuentro con Dios y Dios empieza a hacer una obra maravillosa en tu vida, ¿qué te dice el mundo? Ahora las señoritas que se mantienen vírgenes, ¿qué les dicen?
santurrona, de lo que te estás perdiendo, ¿sí? Porque no dice que son locura. Amén. Entonces nosotros podemos comprender al hombre natural. El hombre espiritual es aquella persona regenerada, nacida de nuevo, que tiene el Espíritu Santo morando en su corazón. Este grupo no pertenece al mundo, ni mucho menos camina por sus instintos, sino bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. Ahora, esta carne está sometida, está sujeta. Amén. Y dice que ahora somos hombres espirituales, guiados no por nuestra carne, por nuestros deseos, por nuestros instintos, sino que somos guiados por el Espíritu Santo. Amén. Somos hombres espirituales. Amén, que son guiados, que han dejado el pecado, que han dejado de practicar el pecado, que no se dejan guiar por sus instintos. Ya no estamos cegados, ya no estamos atrapados. Él nos ha dado libertad. Amén. Entonces dice, hombres espirituales. Aunque el hombre espiritual se le llama creyente, ha recibido una nueva vida, una cobertura especial de parte de Dios. Conserva aún consigo la parte carnal y sus inclinaciones hacia lo malo. ¿Verdad que sí? Seguimos. Amén. Esta carne dice que no cambia. Dice, la carne no pierde su naturaleza. Ella no puede cambiarse a buena. Se le debe dar muerte y vencer mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo se le da muerte? Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Si vivimos conforme a la carne, quiere decir que nosotros veníamos como muertos espiritualmente. ¿Sí? Esta carne nos tenía sujetos, esclavos, amén, dominados. Nos dominaba nuestro instinto, nuestros deseos. Lo que quería hacer esta carne, lo hacía. Pero estábamos muertos. Pero dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces nosotros, los hombres espirituales, ahora tenemos vida. Amén. Porque dice que la paga del pecado es muerte. Estábamos muertos espiritualmente y éramos hombres naturales. Pero hoy somos hombres espirituales y somos creyentes. El creyente debe de vencer diariamente la carne, negándose a hacer lo que ella quiere. ¿Verdad que sí? Todos los días, hermanos. Cuando nosotros vamos a ir a trabajar y está bien a gusto la cama, ¿te levantas o te quedas? Te levantas, ¿no? Porque tienes que ir a trabajar y le dices, no, tú mismo arriba, que tengo que ir a trabajar porque vamos a traer la papa a casa. Pero ¿qué tal cuando en el culto? Ay, mañana es domingo y toda la semana me levanto temprano, pero me tengo que levantar temprano el domingo. ¿Y qué le dices a tu carne? Levántate. Ay, no. Un día que falte no pasa nada. ¿Sí? ¿Se fijan que todos los días luchamos con nuestras debilidades, aún con nuestros deseos? Luchamos con estos instintos, ¿sí? De nuestra naturaleza. Seguimos, ¿qué? Luchando. Dice que es una lucha constante. Dice que la palabra carne, aquí mencionada, no hace referencia a la materia en sí, sino más bien a la naturaleza pecaminosa que está formada
por toda clase de debilidades. Esta carne, este cuerpo, ¿qué va a ser juzgado? ¿El alma o el cuerpo? El alma. Dice que del polvo fuimos formados y al polvo volveremos. Esta carne se va a hacer polvo. Nosotros ciertamente muere, se engusana y ahí está. Pero el alma no. Amén. Entonces, dice que tenemos que luchar con nuestras debilidades. Pero no todos los creyentes hacemos este esfuerzo. No luchamos contra nuestras debilidades. Y si lo hacemos, no somos constantes en eso. ¿Qué decía, hermanos, en Josué? Le decía, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios, yo estoy contigo. Y en el siguiente versículo le decía, esfuérzate, sé valiente. Y en el tercero, esfuérzate y sé valiente. Amén, porque no es fácil. Amén, que esta carne esté sujeta al Señor. Y dice que todos los días nos levantamos y es una constancia. Y dice que no todos nos esforzamos de la misma forma, que no todos somos constantes. Y la constancia, hermanos, en cualquier lugar que nos pongamos, la constancia nos va a dar algo. Si un alumno es constante, ¿qué va a pasar? En asistencia, en estudiar, va a haber un fruto, va a lograr algo. ¿Sí? Nosotros podemos ver a aquellos deportistas que se ganaron un trofeo, que se ganaron una medalla, que fueron a las Olimpiadas, que tienen una participación. Si hacen una invitación en el pueblo, hermanos, y dicen, la próxima semana se va a hacer un maratón. Y van a correr de aquí a Santa María del Oro. Y es la próxima semana. ¿Quién se apunta? ¿Nadie? Michelle. ¿Por qué? Porque Michelle es una deportista. ¿Sí? Ella practicó el box. Ella sabe lo que es una constancia, sabe lo que es una disciplina. Michelle se apunta, me apunto yo. ¿Quién va a llegar a la meta? Michelle. Si salimos de aquí, les aseguro que en el crucero me devuelvo. Pero si me dicen, hay una carrera en 4 meses, ¿sí? Y va a haber un premio. ¿Quién se apunta? ¿No? Porque tenemos 4 meses, ¿para qué? Para que haya una disciplina, para que haya una constancia, ¿sí? Y a lo mejor es poco tiempo, hermanos, amén, pero a lo mejor es un tiempo bueno para aquellos que les gusta el deporte y que tienen poco en dejar de practicarlo, ¿sí? Y la constancia siempre, hermanos, nos va a traer algo bueno. Cuando es enfocada bien correctamente, hay resultados. Amén. Pero dice, hermanos, que dentro de los creyentes espirituales, no todos se esfuerzan y no todos son constantes. Y entonces aparece la tercera persona. Y ahorita vamos a ver cuál es. Entonces, hermanos, pero no todos los creyentes hacemos este esfuerzo. No luchamos contra nuestras debilidades. Y si lo hacemos, no somos constantes en eso. Y parece ser que dentro de estos dos grupos, entre el hombre natural y el hombre espiritual, ha surgido un grupo más conformado por aquellas personas creyentes carnales.
Y en esta enseñanza, hermano, nos vamos a enfocar en esas personas. ¿Sí? Vimos un poco lo que es un hombre natural, un hombre espiritual, pero vamos a ver lo que es un hombre, un creyente. Un hombre espiritual se convierte en creyente, ¿sí? Pero dentro de ese hombre creyente surge un creyente carnal. Amén. Y vamos a estar viendo, Pablo, al escribir a los Corintios, advierte que algunos se estaban comportando de manera mundana, de manera no espiritual, que en vez de resistir con firmeza las inclinaciones de su carne, hacían todo lo contrario. A menudo cedían a ciertas acciones incorrectas, no dignas de una persona realmente regenerada. Y Primera de Corintios 3, del 1 al 3, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. ¿Y qué quiere decir, hermanos? Que en un principio, aquel que nace de nuevo, que tiene un nacimiento, empieza ¿qué? A tomar su lechita. Y dice que no les daba vianda, que no les daba comida, ¿sí? Y es como un bebé. ¿A un bebé se le da comida, a un recién nacido? ¿Qué se le da? Leche. Luego papillita. Y luego alimentos más sólidos, alimentos más que ya él tiene sus dientitos y los puede comer, procesar para que pueda pasárselos. Amén. No le puedo darle carne a un bebé que no tiene dientes. Y a eso se refiere. Dice, lo vuelvo a leer, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales. ¿A quién le está hablando? A hermanos que ya eran adultos en la fe, ¿sí? No puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y quiero, hermanos, poner un ejemplo. Aquí traigo un bibi. ¿Y este bibi qué tiene? Leche. Yo les voy a hacer una pregunta, hermanos. Si ustedes me ven beber de este bibi, ¿cómo me veo? Mal, hermanos. ¿Se imaginan? Por eso dice, hermanos, que cuando nosotros nacemos de nuevo, somos como ¿qué? Bebés. ¿Sí? ¿Y se les da qué? Su lechita. Pero empiezan a crecer espiritualmente y ahora sí empiezan a darles una comida. Amén. Si nosotros pusiera este Bibi en Jonathan, el hijo de nuestra hermana Yuri, ¿usted lo ve mal? No. Pero si se lo doy al hermano Mario, ¿cómo se va a ver, hermanos, un adulto con un Bibi? Y Pablo les decía, tengo que tratarlos como a niños, como a carnales, porque ustedes ya no son niños y siguen con el bibi. Usted, si un bebé hace algo, hermanos, y un adulto hace algo, ¿los va a corregir de la misma forma? ¿Cómo le hablará al bebé? Diferente. Mi amor, chiquito, eso no se hace. En su forma, porque le tiene que decir también lo que está mal. Pero un adulto chiquito, por favor, no hagas eso. Así le tengo que hablar a un adulto. ¿Verdad que no? Y decía Pablo, les tengo que hablar como niños. ¿Cómo es posible que entre ustedes haya celos?
¿Cómo es posible que haya contiendas, disensiones entre nosotros, hermanos? Quiere decir, hermanos, que si yo estoy celoso porque le dieron el liderazgo, porque le dieron un cargo a alguien más y siento celos, me estoy comportando como una niña. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo, hermanos, los hombres, los creyentes carnales? Entre nosotros, hermanos, no tiene que haber contiendas y disensiones. Sé, hermanos, que hay diferencias entre nosotros. Amén. Sé que en su momento vamos a tener conflictos entre nosotros, pero el Señor dice, arréglalo. Cuando venían a traer la ofrenda, no la traigas, ve y soluciona lo que tienes con tu hermano y después traes la ofrenda. Siempre el Señor nos va a invitar a ¿qué? Que solucionemos esos problemas. Porque si no queremos hacerlo, entonces nos comportamos como niños berrinchudos, que no lo queremos hacer. Entonces, hermanos, dice creyentes carnales. Pablo llama a ciertas personas de Corintios creyentes carnales. Ciertas personas se estaban comportando de tal manera que ya no crecían espiritualmente. A veces nuestras niñerías, hermanos, nos estorban para seguir creciendo. ¿Sí? Si ustedes se fijan, tenemos una etapa para nuestro crecimiento, que es leche, es su papillita. Entonces sí son carnes, son alimentos que nos van a traer ¿qué? Nos van a beneficiar ¿para qué? Para nuestro crecimiento. ¿Sí? A nuestra edad adulta, hermanos, nosotros no podemos vivir de leche. Amén. Y dice, hermanos, que ya no crecían espiritualmente. Nos podemos llegar a estancar por aquello, hermanos, que de repente nos estorba para seguir creciendo. Es que la hermana no me habló. Entonces tú ya vienes, empiezas a tener en tu corazón heridas y te está estorbando. Y lo que se está predicando ya no te está haciendo efecto. Porque ya hay algo, hay un estorbo espiritual. ¿Por qué? Por ser un creyente carnal y tomar las cosas de manera conforme a tu carne. Y ya te estás dejando guiar por tus instintos. ¿Sí? Ya no eres guiado por el Espíritu Santo. Y luego te hacen algo que me pida perdón él. ¿No? Y dice, hermanos, que podemos regresar a nuestro viejo hombre. En vez de que el proceso sea distinto, nos tenemos que ir acercando más y más y más y más. ¿A quién? A Jesús, nuestro ejemplo a seguir. Pero pareciera que vamos para atrás, para atrás, para atrás y llega el viejo hombre nuevamente. Entonces no debemos nosotros de ser creyentes carnales, porque entonces nos vamos a quedar enanos, nos vamos a quedar como bebés. ¿Se imaginan, hermanos, yo actuando como una bebé? Ay, no, yo no quiero eso. Como una bebé, como una niña. ¿Se imaginan una iglesia, nosotros comportándonos como niños? Y dice, hermanos, que ciertas personas que estaban comportando de tal manera que ya no crecían espiritualmente, no progresaban y habían tomado una actitud como personas recién convertidas, como si nunca supiesen lo que implica seguir a Cristo. Esa carnalidad la expresaban en celos, contiendas y disensiones. ¿Cómo, hermanos? Nos expresamos
¿Cómo estamos caminando? Dice en Gálatas, hermanos, que juntamente estoy crucificado con Cristo. Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Pero hermanos, seguido nos bajamos de la cruz. Porque el significado de estar crucificado es porque nuestra carne está crucificada y la carne está sujeta a Dios. No, pero de repente nos aberrinchamos. No. Y nos bajamos de la cruz. Y actúa nuestro yo, nuestra carne, nuestro viejo hombre. Entonces nos convertimos en creyentes carnales. Miremos la historia de dos hombres cuyas vidas eran totalmente diferentes. Analizaremos detalladamente la vida individual de cada uno de ellos. Génesis 4, del 1 al 5 y el 8. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y dijo Caín a su hermano, en el 8 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Pregunta, ¿Caín era un hombre espiritual, un creyente espiritual o carnal? Era un creyente, porque los dos ofrecieron ofrenda a Jehová. Los dos conocían al Dios vivo. Los dos fueron enseñados por Adán y Eva quién era el Dios verdadero. Los dos eran creyentes. Dios había estipulado un mandato en la vida conyugal del ser humano: fructificaos y multiplicaos. Fue así como Adán y Eva tuvieron dos hermosos hijos, uno llamado Caín y otro llamado Abel. Como todo buen padre, Adán les enseñó a sus dos hijos quién era el Dios verdadero. ¿Y cómo creen que fue Eva? ¿Cómo habrá sido? ¿Conocía también al Dios vivo Eva? Amén. Entonces estamos hablando de unos padres que enseñaron a sus hijos y que los dos eran creyentes y creían en el mismo Dios. Amén, porque los dos llevaron ¿qué? Ofrenda a Jehová. Pero nosotros vimos en la lectura que una ofrenda no fue agradable y la otra sí. ¿Cómo podemos aprender, hermanos, de estos dos hijos? Dos niños que fueron amados, que fueron educados, que fueron enseñados, que crecieron y que uno tomó la decisión de ser pastor de ovejas. Uno decidió de ser un agricultor. ¿Sí? Quizás sembró tomates, cebollas, lechugas, no sé, pero era agricultor. Dice que él siguió la profesión de su padre. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿Dios hace excepción de personas? ¿Dios vio su puesto? ¿Le agradó la ofrenda de Abel porque Abel era pastor? ¿No le agradó la de Caín porque era agricultor? No. Dios no ve tu posición. Si eres licenciado, si eres doctor, si eres maestro, ¿sí? Si eres ama de casa. Pon el oficio que tú quieras ponerte. Nos damos cuenta que Dios no vio un oficio ahí. Dios vio algo en el corazón de Caín y en el corazón de Abel.
Sí, porque los dos eran ¿qué? Creyentes. La primera adoración a Dios ocurrió justo aquí en esta familia, donde Caín y Abel trajeron una ofrenda a Jehová. Muchos estudiosos de la Biblia han sostenido que la ceremonia ofrecida de Caín y Abel era un sacrificio a Dios. Ha sido un debate, hermanos, pero nosotros sabemos que un sacrificio en el Antiguo Testamento tenía que haber derramamiento de sangre. Entonces estamos hablando de una ofrenda, ¿sí? Era una adoración, era un agradecimiento. Estamos hablando de que les fue llevado algo del fruto de su oficio. Abel era pastor de ovejas y llevó un animal en ofrenda. Dice que lo más gordo, lo mejor le dio a Abel. Y estamos hablando del fruto de Caín, que él era agricultor, que le llevó fruta, verduras, le llevó su ofrenda también. ¿Sí? Pero si estamos hablando de una adoración, si estamos hablando de agradecimiento, Dios vio algo diferente. Dios algo vio en Caín y Dios vio algo en Abel. En ningún momento Dios pide a esos muchachos que les brinde ninguna clase de sacrificio. Dice que no menciona un altar. Si usted observa cuidadosamente el pasaje, podrá darse cuenta que la decisión de ofrecer una ofrenda a Dios partió de la iniciativa de ellos. Claramente, en el 3 que leímos dice que Caín trajo del fruto de la tierra ofrenda a Jehová. Trajo fruto de sus manos, de su trabajo, trajo algo a Jehová. Y dice, hermanos, ofrenda en hebreo significa regalo o tributo a Jehová. ¿Qué significa? Regalo o tributo a Jehová. Entonces, hermanos, Abel estaba consciente de lo que era una ofrenda. Y él estaba preparado en su mente y en su corazón. Y él preparó lo mejor. Buscó lo mejor, lo más gordo, lo mejor que él pudo haber tenido, lo tomó y se lo llevó a Jehová. Si ustedes se fijan, hermanos, no dice cómo era la ofrenda de Caín. Dice que la ofrenda de Abel era de lo mejor, pero de Caín nada más dice, él trajo. Y ese trajo, ¿cómo habrá sido? No era de lo mejor. Entonces Caín se atrevió a llevar ofrenda a Jehová cuando no iba preparado en su corazón desde ahí. Porque dice que no agradó no solamente a la ofrenda, hermanos. Dice que Dios vio con agrado a Abel y su ofrenda, pero no vio con agrado a Caín y a su ofrenda. Entonces, Caín hizo algo mal desde un principio. Su corazón no estaba bien. Y trajo a Jehová algo que no le agradó. A mí esta historia, hermanos, me enseña tanto, porque vemos dos jóvenes creyentes que llevaron ofrenda a Jehová. Y nosotros, hermanos, estamos en una iglesia porque somos creyentes. Pero ¿cuál es nuestra actitud cuando tú sirves? Tú puedes ser un creyente. Y eso me enseña mucho, hermanos, porque vemos gente activa, pero que no puede estar agradando a Dios. Todos pueden pasar a dar ofrenda, pero no todos pasan. Todos pueden traer sus diezmos, pero no todos son aprobados, aunque los traigan, porque no hay una buena actitud
en nuestro corazón. Y estamos, hermanos, con un pensamiento y nos volvimos en creyentes carnales. La ofrenda en el Antiguo Testamento era un don, un regalo, levantado de cierta posesión a Jehová como símbolo de agradecimiento. Sin duda, Adán les inculcó este principio a sus hijos. Le había enseñado a honrar al nombre de Jehová con sus bienes. Esto sería una forma de agradecer a Dios por todas las bendiciones recibidas. Pero Abel también llevó una ofrenda a Jehová. Abel también quiso agradar a Dios y llevó una de sus ovejas, la más gorda, bella, la primera en nacer. Aquí no se menciona lugar específico donde Caín y Abel ofrecieron esta ofrenda a Dios. A lo mejor ellos tenían un lugar íntimo donde acostumbraban a hacerlo. Allí estaban estos dos jóvenes dando de lo suyo la ofrenda merecida a Dios. Me imagino la manera en que Caín y Abel hablaban con Dios, pero lo más sorprendente es cuando Dios da su veredicto. Dice que es sorprendente, hermanos. Es sorprendente. Es sorprendente, hermanos, porque era cuando Dios dio su veredicto. ¿Cómo hablaba Dios con ellos? Por eso dice, hermanos, que no nos preocupemos por ser aprobados por el hombre, sino que seamos aprobados por Dios. Amén. Porque por el hombre puede ser aprobado. Amén. Nosotros, si no leyéramos toda la historia y nos quedáramos en que los dos llevaron ofrenda y le pusiéramos un punto, diríamos, estuvieron bien. Los dos llevaron ofrenda y la ofrenda le agradaba a Dios. Era símbolo de agradecimiento, era un tributo, era una adoración, ¿no? Pero nosotros podemos ver ahora el contexto y saber la verdad. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que caminar con pasos firmes y vivir en la realidad. Porque dice, hermanos, que Caín, conociendo al Dios vivo, él sabía perfectamente que su ofrenda no iba a ser agradable a los ojos de Dios. Porque Dios no puede ser, ¿qué? Engañado, y no puede ser burlado. Cuando nosotros, hermanos, somos creyentes carnales, tenemos que entender que tarde que temprano va a haber frutos y no son buenos. Porque dice que su hermano le dijo, ven, vamos acá, vamos al campo. ¿Y qué hizo Caín? Dice que mató a su hermano. ¿Se fijan? Si Caín, hermanos, hubiera sido un hombre espiritual, ¿qué tenía que haber hecho Caín? No. Ok, sí. Pensé que de la ofrenda. Dije, ¿cómo se va a gozar de la ofrenda? No, de que su hermano fue aceptado. Pero algo tenía que haber hecho Caín, hermanos. Reconocer. Pero en vez de haber reconocido su error, fue contra su hermano. Por eso, hermanos, de repente nosotros se expone la palabra de Dios. Amén. Y muchas veces el Espíritu te dice, no estás bien. No estás siendo agradable. Algo estás haciendo mal. Amén. ¿Y cuántas veces, hermano, te has desquitado con tu hermano? Porque cuando ya estamos mal,
Cuando ya estamos caminando como creyentes carnales, entonces, hermanos, nosotros nos empiezan a lastimar las cosas. Por eso dice que hay un estorbo. Ya no quieres venir a la iglesia, ya no quieres ni siquiera consejo. Amén. Empiezas a pecar deliberadamente o ya no sientes ni siquiera el Espíritu ya no te redarguye. Ya estás ahora, hermanos. Antes te redarguía estar en las fiestas. No, estabas bien a gusto. ¿Te redarguía echarte las copas? No. ¿Ah? No, no había. Eres hombre natural. Pero en el hombre espiritual, el Espíritu Santo te redarguye. El Espíritu Santo está presente. Pero hermanos, ¿por qué caemos en el error de ser creyentes carnales? ¿Acaso no está el Espíritu Santo sobre tu vida? Y yo me puse a pensar, hermanos, en el ejemplo de un padre. Un padre se esfuerza en la guianza de su hijo y le dice: hijo, esto está bien, eso está mal. Y va a haber consecuencias si tú decides mal. Entonces el hijo empieza a tomar decisiones equivocadas. Y si al hijo le pregunta: ¿tienes padre? ¿Qué va a decir? Sí, tengo padre. Ahí está mi padre. En el creyente carnal es lo mismo, hermanos. El Espíritu Santo te está redarguyendo. El Espíritu Santo te está guiando. El Espíritu Santo te está deseando. El Espíritu Santo está presente en tu vida. Tú eres templo del Espíritu Santo, pero tú estás haciendo lo que tú quieres. Y es lo mismo. Amén. Dios no mira solo la apariencia, Él mira más que eso. Él mira el corazón del hombre. Eso es lo que realmente Dios ve. Él no mira ni se deja mover por tu manera de vestir o de caminar. Él no se mueve por el simple hecho que la ropa que uses es de marca. Él no mira tu apellido, el estatus que aparentas. Dios lo mueve un corazón humillado, entregado y contristo. Es eso lo que realmente Dios ve en nosotros. Lo que hablábamos, hermanos. No ve tu postura económica. No ves que si eres profesionista o no eres profesionista. No ves si usas de marca. No ves si te pones perfume original. Dice que Él ve un corazón humilde, humillado, contrito, que le ame, que le alabe, que le busque. La canción, hermanos, que estaba al final, decía que Él se hace presente. Dice, Él se hace presente. ¿Cuándo? Cuando le buscas. Él se hace presente. ¿Cuándo? Cuando lo llamas, cuando clamas, cuando lo buscas. Él es fiel, hermanos. Amén. Entonces Él no mira tu apariencia, hermanos. Él no es Él no hace excepción de personas. Él no es como nosotros, hermanos. Él es justo y Él es bueno y Él es verdadero. Amén. Abel no fue aceptado por la mejor oveja que llevó ese día, ni Caín fue rechazado por haber llevado ese día un camión lleno de verduras. Caín simplemente fue rechazado por sus malas obras, por el estilo de vida que decidió llevar, y Dios se lo dice en su propia cara. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y no quiere decir, hermano, no los quiero confundir aquí, donde dice que Dios no miró el animal gordo. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes pretender engañar a Dios, ¿sí? Y traer, dices en tu corazón, yo doy más que aquel es pobre, yo doy más. Pero Dios, que conoce tu corazón, por eso dice que Él mira tu corazón. Y desde un principio Abel, su corazón estaba bien. Amén. Y por eso le dio lo mejor al Señor.
pero vio el corazón de quién, hermanos, también de Caín. Por eso dice, así hubiera llevado un camión lleno, su corazón ya estaba mal, de nada hubiera servido. Amén. Su corazón ya estaba mal. Y lo vemos, hermanos, cuando él mata a su hermano. Caín tipifica esa clase de persona creyente carnal. Toda su vida está disfrazada de apariencia. Dice que él, hermanos, interpreta ese papel de creyente. Vivía como, hermanos, en apariencia, porque trajo una ofrenda, ¿sí? Y nosotros, hermanos, podemos caer en ese error, en vivir en una apariencia. Estoy sirviendo, pero no me estoy apartando del pecado. Es una apariencia únicamente. En la iglesia sirvo, pero por acá, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Se fijan, hermanos? Y dice, hermanos, que podemos poner el ejemplo de Caín, un creyente carnal. Caín era un hombre orgulloso y prepotente. Él no hacía nada desinteresadamente. No le importaba hacer el bien. Le era igual hacerlo o no. Para él era igual pecar o no pecar. Fíjense bien, hermanos. Juan tuvo que haber estudiado con detalle la vida de Caín para darle el siguiente calificativo en Juan 13:12. No como Caín, que era del maligno. Eso a mí, hermanos, esto me sacude. Me sacude, hermanos, el hecho de pensar que me estoy prestando para tener celos. Entonces soy del maligno. Me estoy prestando para hacer contiendas, pleitos. Me estoy prestando, hermanos. Estoy siendo del maligno. Porque me estoy moviendo en la carne y no en el espíritu. No saben, hermanos, cómo me sacudió esta palabra. No como Caín, que era del maligno. Nosotros no podemos prestarnos a hacer cosas que van a destruir. Caín terminó con la vida de su hermano, pero muchas veces nosotros nos prestamos para terminar, hermanos, la vida de un hermano de nuestra iglesia. Perdón. No seamos del maligno, hermanos. Tenemos que ser hombres y mujeres, tenemos que ser creyentes espirituales, donde estamos sujetos. Nuestra carne está sujeta a nuestro Dios. Y no nuestra carne esté dominándonos. Amén. No permitamos que nuestra carne nos domine. Necesitamos ese poder sobrenatural, hermanos. Es cierto decir, no puedo perdonar. Pero es cierto decir, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Y a veces, hermanos, hay cosas donde Dios nos manda hacer. No es si queramos. Y cuando nos manda hacer, hermanos, es cuando nosotros sujetamos la carne al espíritu. Porque aunque no quiera la carne, lo voy a hacer. Porque es un mandamiento, porque es un mandato, porque Dios me lo está ordenando. Y esta carne se tiene que sujetar a Dios. Amén. No seamos creyentes carnales. No seamos, hermanos, no caminemos con el biberón en la mano. Nos vemos mal.
queriendo beber leche cuando nosotros ya nos vamos a beber leche. Véalo, hermano. Si usted me lo ve así, quise usar esta dinámica para que usted se vea espiritualmente. Está llorando porque no le hablaron, está llorando, está viendo que el hermano falla, usted también falla. Véase ahora espiritualmente, queriendo pretender ser un niño y no crece en el evangelio. Andamos con el biberón, hermanos, con el bibi. Queremos que el pastor llegue contigo, hermanos, como un bebé. Fíjense, hermanos, Caín era una persona fácil para caer en error. Tú y yo, hermanos, somos presa fácil para caer en el error cuando somos creyentes carnales. Fácilmente, hermanos, caemos. Dice que nuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar y fácilmente nos devora el enemigo. ¿Ustedes creen, hermanos, que no identifica a aquellos que andan con biberón? Rápido los detecta. A este me lo voy a devorar. Porque el biberón espiritualmente el diablo te lo ve. Ahí lo andas trayendo en la mano. Por eso somos devorados con facilidad. Y dice, hermanos, que estamos poniendo de ejemplo a Caín, caer fácilmente. Y él cayó fácilmente. En vez de ir a arrepentirse por haber llevado una ofrenda desagradable y una actitud desagradable, no, fue en contra de su hermano. Y muchas veces, hermanos, en vez de arreglar nuestra vida espiritual, andamos viendo los errores del hermano. Por eso dice, quieres sacar la paja de tu hermano y tú traes una viga en el ojo. Amén. ¿Qué dice, hermanos? Era fácil de caer, era presa fácil para Satanás y hacía cosas bajo la influencia del maligno. Analicemos, hermanos, si nosotros hacemos cosas que el maligno nos influencia. Y a veces son detalles, porque viene el hermano y le damos la vuelta. Esas son cosas del maligno, hermanos, en detallitos. ¿Están aquí? Caín no fue justo, no vivía en completa armonía con Dios. Era creyente, pero no tenía comunión con Dios. Era de esos que hoy estaba gozoso, fuerte y con ganas de agradar a Dios, pero mañana era el mismo débil e inconstante en su vida espiritual. Caín no pudo soportar el hecho que Dios aceptara a Abel y no a él. Y sacó todo su odio a flote, le hervía la sangre de la ira e inconformidad, anidaba en su corazón los malos pensamientos contra su hermano. Él ya estaba aquí maquinando. Él ya estaba aquí. Porque Dios le dijo, si bien hubieras hecho en la ofrenda, dice, si bien hubieras hecho la ofrenda bien, dice, no serías enaltecido. ¿Sí? Hiciste bien, acepté tu ofrenda. Y ahí hay otra enseñanza, hermanos, que todo lo que des en agradecimiento a tu Dios, no te enaltezcas. Sea en ofrenda, en diezmos, en servicios, en lo que Dios ponga sobre tu vida, dale toda la gloria a Él. Porque dice, si bien hicieres en todo lo que vayas a hacer, hazlo para tu Dios y dale la gloria a tu Dios y no te enaltezcas.
Eso fue lo que Dios le dijo a Caín. Pero ¿qué dice? Que él empezó, ya le dio entrada al maligno y empezó ya a hacer, ya empezó él a ver de qué manera y cómo iba a matar a su hermano. Entonces, hermanos, dice que él no soportó. Ya casi terminamos, hermanos. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Te pregunto, hermano, ¿has matado a alguien? Me vas a decir, no, pastora. ¿Y en lo espiritual? Sí. Sí, hermanos. Sí hemos matado. Porque cuando hacemos algo mal, hermanos, el Espíritu Santo te redarguye y dice, ve y arréglalo con tu hermano. A veces es muy fuerte, hermanos, cuando el Espíritu Santo habla a tu vida. Y tenemos que ser obedientes. A veces, hermanos, la falta de perdón me ha impedido levantar las manos. La falta de perdón me ha estorbado para servirle. Y soy libre hasta que voy y pido perdón, hasta que soluciono eso. Por eso dice, hermanos, que nosotros cuando somos carnales no crecemos. Hay impedimentos. Hay un estancamiento en nuestra vida espiritual. Acabó con la vida de un verdadero adorador. Qué tremendo, hermanos. Abel, un creyente espiritual que llevó lo mejor para su Dios, que estaba agradecido y llevó el fruto ante Jehová. Y Jehová dice que aceptó con agrado a Abel y su ofrenda suya. Y dice que Caín se encargó de matar a un verdadero adorador. Qué tremendo, hermanos, es esto. Qué enseñanza nos da. Porque tú y yo podemos participar por parte del maligno y matar adoradores, a matar servidores. Y esto, hermanos, es para analizarnos cada uno de nosotros. Acabó con la vida de un verdadero adorador, de un hombre justo, entregado a su trabajo. Acabó con los sueños de un ser humano en cuyo corazón solo animaba el amor hacia los suyos y para con Dios. Y digo justo porque así lo declaró el mismo Mesías Jesucristo en Mateo 23:35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo. ¿Cómo lo reconoce Jesús? Abel como el justo. Qué hermoso, hermanos, es saber cuando Dios nos da identidad. Es hermoso, hermanos, cuando el Señor nos dice, eres un adorador, eres un servidor, eres un maestro, eres un hijo de Dios. Es hermoso, hermanos, pero qué feo, hermanos, que nos diga, eres un maligno, porque hay perversidad en tu mente y en tu corazón. Y no has venido a mí. ¿Acaso no dice que venid a mí todos los que están trabajados, los que están cansados, que yo los haré descansar? ¿No te has topado, hermanos, con gente ahorita en el mundo que nomás le pitas y te da ahí un saludo medio feo, ¿no? ¿Cómo está el mundo de cargado? No se bajan los choferes y se golpean. No hay tanta insensibilidad
porque está cargado y se descarga equivocadamente. ¿Verdad que sí? Una vez estaba fuimos a León, Guanajuato, y llegamos a un restaurante. Y la mesera yo la veía estresada, la veía de mal humor, no nos estaba atendiendo bien y quiso salir mi carnita. Porque batallamos todos los días, recuérdenlo, ¿no? Porque de repente, oye, pues si yo vengo aquí a que me atiendan, ¿no? Sí te sale la carnita. Y me acordé de una prédica donde decía que muchas veces la gente actúa de esa forma porque algo le pasó en su día. Entonces me calmé y es cuando nosotros ahí, hermanos, somos probados. O sale el creyente espiritual o sale el creyente carnal. Esperé al que terminara, les dije, voy a ir al baño, pero era el pretexto para encontrarme esa mesera. Me la topo en el camino y le digo, no sé cómo fue tu día, pero quiero darte un abrazo de parte de Dios. ¿Me permites hacerlo? Y ella me dijo, sí. Y cuando la abracé, y ella me dijo, gracias. No sabe cómo necesitaba este abrazo porque mi día no ha sido fácil. Todos los días, hermanos, somos probados. O sale el creyente espiritual o sale el creyente carnal. Y yo creo, hermanos, que es tiempo de tomar decisiones. Si la carne nos sujeta a nosotros o la carne está sujeta por el poder del Espíritu Santo. Y hacemos morir las obras de la carne sobre nuestra vida para poder vivir. Porque entonces, si no, hermanos, moriremos. ¿Sí? Y está hablando de una muerte espiritual. Amén. Abel tipifica a esa clase de persona creyente espiritual. Sirvió siempre obedeciendo los mandatos de Dios. Realmente sabía quién era Dios y qué se merecía. Abel era ese adorador de Jehová. Todo lo mejor era para su Dios. No desatendía la palabra de Dios. Agradaba a Dios con su manera de vivir. Honraba a Dios con sus labios. Amén, hermanos. No basta venir a sentarnos para ser creyentes. Y debemos de entenderlo. Nosotros somos creyentes, pero en nuestras actitudes y cómo actuemos ante esta vida, realmente nos vamos a calificar si somos espirituales o si somos carnales. Amén. Con esta enseñanza, hermanos, me di cuenta que me he bajado mucho de la cruz. Sí. En esta vida diaria no entendemos que vamos a vencer esta carne con el poder del Espíritu Santo. Y actuamos muchas veces carnalmente. Y no nos damos cuenta que lastimamos a otros. Porque aquí viene un ejemplo de un hermano que mató a otro hermano por ser carnal. Y tenemos que ser creyentes espirituales. Y sí podemos hacerlo, hermanos. Amén, porque se nos ha dado el poder, se nos ha dado la autoridad. Amén. Pero nosotros decidimos si nos subimos a la cruz y somos crucificados. Las armas ya se nos dio el poder y se nos dio la autoridad, pero son de decisiones. Y esas decisiones son todos los días, hermanos. Aún enfrentando a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu vecino, a tu compañero de trabajo. Eso, hermanos, es todos los días. Está en mí. ¿Soy creyente espiritual o soy creyente carnal?
No sé en qué grupo te encuentres. Si estás en el grupo de Caín, lamento decirte que vas a sufrir mucho. ¿Verdad que sí? Sentirás en tu alma un vacío tan grande que en las noches llorarás angustiado al darte cuenta que vives de manera carnal, como si no conocieras de Cristo. Hermanos, muchas veces ni siquiera dormimos porque traemos algo en contra del hermano. Y dice que sufres mucho, porque lo que es más fácil de hacer es venir a los pies de Jesús. Y dice que Caín era orgulloso, hermanos. Amén. Hubo una persona, hermanos, que para mí, en una ocasión, yo tuve unas diferencias con una persona, pero porque a ella le decían cosas que yo decía y yo no las decía, hermanos. Pero dije, le voy a pedir perdón. ¿Y saben cuál fue su respuesta? Dijo, no te perdono, me has hecho mucho daño. Me dolió, porque ella no me permitió ni siquiera, ella creyó en todo lo que se decía cuando yo no las dije. Y cuando, hermanos, en otra ocasión, se acercó una persona, hermanos, a pedirme perdón, a hacerse responsable de lo que había hecho. Y no saben, hermanos, algo maravilloso sucede cuando pasan esos eventos. Porque de repente hay cosas, hermanos, entre nosotros. Hay fricciones, hay diferencias. Pero cuando tú las arreglas de la manera que Dios nos manda, cosas maravillosas suceden. Por eso dice, hermanos, que si lo haces de manera, si tú vives carnalmente, dice, vas a sufrir mucho. Porque no vives tranquilo. Porque te das cuenta que ya eso te está estorbando, no estás creciendo. Te quedas estancado. Y luego de repente todo te empieza ya a lastimar. De repente ya no quieres. Y llega el punto, hermanos, que si sigues con una vida carnal, de repente ya estás igual como el viejo hombre y dejas de venir. Por eso dice que vas a sufrir mucho si tú tienes una postura de Caín. Realmente, hermanos, dice que vas a sufrir mucho. No sé con qué corazón te presentes ante Dios cada vez que vienes al culto. Algo tan sencillo, hermanos. Venir a sentarte, a escuchar la palabra. Pero si tú no vienes con una actitud correcta, no va a pasar nada en tu vida. A veces son cosas tan sencillas, aparentemente. ¿Cuál es tu actitud cuando está la adoración? ¿Realmente le estás dando lo mejor? ¿Estás sentado ahí consciente? ¿Estás realmente consciente? ¿Estás recibiendo la palabra? Cuando estás adorando a Dios. Cuando vienes a dar ofrenda, ¿estás dando lo mejor? ¿Eres fiel, hermanos, en tus diezmos? ¿Estás dando lo mejor de ti? ¿Cómo? ¿Cómo vienes al culto? ¿Cómo te presentas? Porque estos dos jóvenes se presentaron trayendo ofrenda a Jehová. Una fue agradable, la otra no. ¿Cómo nos presentamos tú y yo?
No sé si tu alabanza es sincera ante Él o cantas porque los demás lo hacen, o lo haces para que no noten en ti lo poco espiritual que eres. No sé si Dios significa mucho para ti. Para Abel lo era. ¿Estás dando lo mejor a Dios? ¿Cómo lo honras? ¿Cómo le agradeces? ¿Qué haces para que sean tus ofrendas aceptadas por Él? Y con esta pregunta termino. ¿Qué estás haciendo para que tus ofrendas sean aceptadas a nuestro Dios? Porque las ofrendas es algo que tú le estás dando a Dios, no Dios a ti, tú a Dios. ¿Cuál ha sido tu actitud? Entonces las ofrendas, hermanos, se ven en el servicio, en la asistencia, no solamente en unas monedas, hermanos, en una ofrenda, porque estamos hablando de dar. ¿Cómo estás dando? ¿Y cómo Dios te está aceptando o no te está aceptando tu ofrenda? Ponte de pie. No es un regaño, hermanos. Vivimos tiempos peligrosos. Amén. Donde la iglesia del Señor tiene que estar preparada para su venida. Si tú eres un creyente carnal, te vas a quedar a su venida. Tenemos que ser creyentes espirituales, crucificados juntamente con Cristo, para que esta carne no dañe nuestra propia vida y la vida de otros. Nos damos cuenta, hermanos, que vivir carnalmente estamos dañando a otros también. Y lo podemos ver en esta historia. Cierra tus ojos. Yo no tengo nada que aprobar. Aquel que aprueba se llama Dios. Yo no conozco tus obras. No conozco cómo has venido, cuál ha sido tu actitud en este día, porque has venido. No conozco tu corazón, pero Él sí lo conoce. ¿Por qué no pensamos un poquito solamente en ese creyente carnal? No te distraigas, cierra tus ojos. ¿Por qué no pensamos en lo que hemos hecho mal? Un poco solamente. Y le pedimos perdón a nuestro Señor. Perdónanos, Señor, porque nos hemos atrevido a traer ofrendas que no te agradan. Perdónanos, porque nos hemos acercado a ti y no hemos dado lo mejor de nosotros. Perdónanos porque a lo mejor te hemos servido a medias, no le hemos dado todo. Perdóname, Señor, por haber dado ofrendas indignas, puesto tengo que dar lo mejor de mí para ti. Perdónanos, Señor, por ser creyentes carnales. Perdóname porque me has mandado a pedir perdón y no lo he hecho. Perdóname porque he sentido celos, porque he sido parte de pleitos, de contiendas, de disensiones. Perdóname, Señor, por traer el biberón en la mano, por querer ser un niño, por querer que me des leche cuando ya no la necesito. Perdóname por ser un creyente carnal. Me daño a mí mismo, pero también daño a mis hermanos y daño a otros, a terceras personas. Perdóname, Señor. No quiero ser un creyente carnal. Quiero ser un creyente espiritual. ¿Por qué no vienes, hermano, a este altar y le entregas tu carne al Señor?
Ven, hagamos un bonito altar y decirle, aquí estoy, Señor. No quiero tener actitudes carnales. No permitas que me baje de la cruz. Quiero estar crucificado juntamente contigo. Ciertamente vienes pronto y quiero ser un creyente espiritual. Tu palabra dice que no le deba nada a nadie. No quiero que me encuentres con deuda, Señor. No quiero, Señor, pensar que yo he sido parte del maligno para que otros estén desanimados. Que yo haya, Señor, hecho que sus sueños se hayan perdido. No quiero, Señor, pensar que yo he matado adoradores. No, Señor, perdóname. Levántame, Señor, como un creyente espiritual. Te entrego, Señor, el día de hoy todo aquello, Señor, que he hecho mal. Estoy aquí a tus pies. Perdóname. Perdóname porque reconozco que mi carne me ha dominado. Mis actitudes no han sido correctas. Ciertamente Caín descargó todo su coraje y toda su ira con la persona menos indicada. Muchas veces, Señor, tenemos en nuestro corazón rencor, coraje. Y vengo aquí delante de ti a dejarlas en el altar. Perdóname. No quiero, Señor, tener ira hacia nadie, ni rencor, mi Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser esos creyentes espirituales con identidad. Sí, Señor, como tú mismo, Jesús, dijiste, Abel el justo. Yo quiero, Señor, diga su nombre. Yo quiero ser Mari la justa. Diga su nombre. Yo quiero que me llames así, Señor, justa, porque he dado lo mejor de mí para ti. Y si no lo he hecho, Señor, a partir de hoy, queremos hacerlo. Queremos dar lo mejor, el mejor servicio, lo mejor, Señor, de nosotros, el mejor tiempo, tiempos de calidad contigo. Quiero servirte con todo mi corazón, dejar, Señor, huella. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser creyentes espirituales. Ayúdanos, Señor. Queremos agradarte a ti. Queremos que esta carne se sujete por el poder del Espíritu Santo. Tú ya nos has empoderado. Tú ya nos has dado las armas. Nos has dado el poder. Nos has dado la autoridad. Solamente ayúdanos a tener decisiones firmes y no bajarnos de la cruz del Calvario. Queremos mantenernos firmes, creyentes espirituales, creyentes donde tengamos frutos dignos de arrepentimiento. Ayúdanos, Señor. Queremos, Señor, ser como Abel, un hombre justo que dio lo mejor que tenía. Queremos ser hombres y mujeres que den lo mejor de nosotros mismos, Señor. Que lo que te pueda servir de nosotros, te lo podamos dar, pero en calidad, Señor. Lo mejor de nosotros, Señor. Ya no queremos movernos, Señor, en estos 3 tipos de personas. Queremos mantenernos firmes en las personas espirituales. Personas espirituales, creyentes espirituales, Señor, donde no nos domina la carne. Oh, mi Dios, ayúdanos. Te necesitamos tanto. Que no se nos haga fácil, Señor, falta.